Bueno, pues buenas tardes. Soy Silvia Marzo y hoy vamos a trabajar herramientas para poder detectar y prevenir em, los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Para los que no me conozcan, soy promotora de salud sexual. He dedicado gran parte de mi vida a la educación y de hecho sigo haciéndolo desde otro lugar, pero sigo haciéndolo. Y realmente en estos momentos realizo talleres tanto en escuelas, en instituciones, a nivel de asociaciones sobre cualquier cosa que nos acompañe a tener una mejor salud sexual. Eh, y también acompañamientos a personas, a familias, en todas las situaciones que se nos puedan presentar. Bueno, pues hoy vamos con el tema de hoy. Voy a utilizar una pequeña presentación. Si alguien tiene alguna duda, pues puede ponerla a través del chat, ¿vale? Pues bueno, voy a compartir pantalla. A ver, yo como ya me he presentado, paso eso. Bueno, pues deciros que esto que estáis viendo no es nada que yo me haya inventado, sino está sacado, por eso pone abajo datos obtenidos, ¿vale? De Consejo de Europa de 2010 y 2015, la campaña 1 de cada 5, one in five, ¿vale? Realmente, 1 de cada 5 menores de edad en Europa es víctima de alguna violencia sexual, ¿vale? Sin embargo, muy pocos casos son denunciados. También lo comenta Save Children en su documento Ojos que no quieren ver. La realidad es esa, que no queremos ver. Muchas veces estas situaciones nos resultan complejas, difíciles y increíbles, ¿no? Que alguien haga esto. Entonces se nos están escapando estos niños, estos adolescentes que están siendo abusados sexualmente, pues acaban diciéndolo en edad adulta, ya con tiempo, cuando a lo mejor van a terapia o van a otras cosas y acaban obteniendo fortalezas para poderlo hacer, para poder hablar de esto. Lo interesante es que cuanto antes se detecte, menos son las secuelas que deja y más fácil es de que en tu vida adulta no tengas dificultades, con lo cual es recomendable que se detecte lo antes posible. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo esta tarde vengo con 3 propuestas. Por un lado, incrementar nuestro conocimiento, lo que sabemos sobre lo que es los abusos sexuales, sobre qué información tenemos, ¿vale? Nuestras falsas creencias, nuestros mitos, averiguarlos, descubrirlos para poder proteger a nuestros menores. Por otro lado, también dar algunas pautas para que tener unas relaciones positivas con otros hijos y también proporcionar pautas de autodefensa. Dicho esto, bien, entonces empezamos con la primera parte, que es aprender un poco más sobre abusos sexuales. Bueno, pues primero, ¿qué entendemos por violencia sexual contra la infancia? Utilizo este término porque es el término que utiliza la nueva ley que ha generado tanta polémica. No voy a entrar en la ley, lo que sí que voy a decir es a qué llamamos violencia sexual en la infancia. A mí me gusta más utilizarlo de abuso, por eso utilizo la terminología de antes. Bien, toda actitud de carácter sexual en la que una persona se aprovecha de la desigualdad de poder que tiene frente a un niño o una niña, ¿vale? Frente a un ser pequeñito, más pequeño, más pequeña que él o ella, para manipularle y obtener satisfacción sexual. ¿Quiere decir esto que siempre es un adulto o un niño? No. ¿Pueden ser 2 niños? Sí. ¿Qué característica tiene que cumplirse para que 2 niños se considere un abuso sexual? Bueno, pues que haya una diferencia de edad,
que uno de ellos tenga capacidad de tener poder, manipulación, puede hacer chantaje a ese otro ser más pequeño. O sea, que haya una diferencia de edad, que uno siempre tiene poder sobre el otro. Diferentes tipos de poder, pero siempre es así, ¿vale? Entonces, ¿qué falsas creencias tenemos sobre los abusos sexuales? Bueno, pues los abusos se dan en todos los tipos de situaciones, en todas las sociedades. Uno dice, no, se da en las clases bajas, otro dice se da en los pueblos menos desarrollados, se dan en las familias en las que viven todas juntas. Bueno, pues os he de decir, no. No importa el nivel cultural, no importa el nivel económico, no importa el país. Se dan en todos los lugares, en todas las situaciones. Se pueden dar, no es que se den, sino se pueden dar. Tendemos a pensar que el niño lo puede evitar y que son responsables de lo que pasa. El niño no lo puede evitar. El pequeño, la pequeña, el adolescente no lo puede evitar y no son responsables de lo que ha ocurrido. Siempre tendemos a pensar en que si eso va a ocurrir cerca de mi entorno me voy a enterar. Os digo que no. Y levanto la mano, y si queréis levantar la mano vosotras también. Realmente no, no se nos pasan muchos. De algunos nos enteramos, pero digo, si esto que estamos hablando de 1 de cada 5. Y resulta que yo he estado, significa que si yo tengo 20 alumnos, de los 20 hay probabilidad de que a 5 le haya ocurrido algo. Siempre en mi aula. Y yo he estado 28 años dando clases, o más, y he detectado algunos, sí, pero pocos. Y han sido hablando sobre estos temas y en charlas de estas, o que han venido ellos expresamente a hablar conmigo. Pero realmente el resto que ha pasado, pues que se nos han escapado, se nos escapan. Y esa es la realidad, que están pasando a nuestro alrededor y no nos enteramos. Y entre otras cosas, porque no tenemos suficiente formación sobre estos temas. Hablo de familias, hablo de madres, padres, de profesorado, de médicos, de profesionales en general que trabajamos con niños y que no se nos forma en este campo para poder detectar, para podernos dar cuenta, ¿vale? En la medida en que tú tienes ya mecanismos que te tocan la alarma, de decir, uy, aquí pasa algo, porque has trabajado esto, pues tienes más posibilidades de que esto pueda tirar para adelante y se pueda detectar, ¿vale? Y luego, que las familias no notifican. Yo no quiero juzgar aquí, no quiero emitir juicio, ¿vale? La realidad es que pocas familias lo notifican. ¿Y por qué? Porque no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. No es tan fácil denunciar a tu propio hijo, puede ser un hermano mayor o un hermano pequeño. No es tan fácil denunciar a tu hermano, a tu cuñado, a tu cuñada, a tu pareja. No es tan sencillo hacer esto, sobre todo si estás conviviendo en la misma casa, si tu manutención te depende de esa persona, si te vas de esa casa no tienes a dónde ir. Es complicado, no es tan sencillo, es decir, juzgar a las personas que deciden no notificarlo, ¿no? Pero es importante que esos menores estén protegidos. A ver, ¿qué características siempre tiene la violencia sexual? Bueno, que se da una diferencia de edad entre la víctima y el agresor, lo hemos comentado ya antes. Siempre hay una relación de un sometimiento, donde se somete o hay un abuso de poder, ¿vale? De una persona frente a la que es del abusador frente al abusado. Bueno, que siempre hay un vínculo entre ese agresor y el agredido. O sea, ese vínculo ya se encarga el agresor de que esa personita se sienta atendida, se sienta especial, se sienta que es única y que le está haciendo todo eso por lo que la quiere, ¿no? A veces está jugando con eso, con que la otra persona tenga una necesidad de cariño, tenga una necesidad de sentirse amado, y entonces utilizan todos esos chantajes, utilizan
todas esas, bueno, esos conocimientos que tienen sobre ese niño, ¿no? Saben traérselo bueno, pues yo sé hacer trucos de magia, soy fantástico en este deporte, y yo te voy a enseñar y voy a hacer que tú lo hagas mejor, ¿vale? Y luego juegan con el sentimiento ese de culpa y de vergüenza que puede sentir el agredido, ¿vale? Evidentemente hay diferencia de conocimientos, ¿vale? Uno tiene muchos más conocimientos, sabe cómo manipular, sabe cómo atender a esa personita, ¿vale? Eh, hay secretos de por medio, ¿vale? Esto se hace normalmente en un sitio privado, en un lugar donde no hay testigos. Eso significa que es un secreto entre tú y yo. Esto solamente lo sabemos tú y yo. Y esto lo hacemos, o sea, te lo hago tú y yo porque tú eres especial para mí, es muy importante para mí y te quiero mucho, ¿vale? Y luego pensamos siempre que va a haber violencia y que lo vamos a ver. No, normalmente no suele llevar violencia física. ¿Por qué? Porque no le interesa al propio agresor que se vea. Mientras no se note, nadie, si eso es un secreto entre tú y yo, nadie lo descubre, si no lo cuento yo. ¿Vale? Y luego no suele dejar huellas visibles, aparentemente muchas veces, ¿vale? Y luego lo del efecto multiplicador, claro, esto genera que posiblemente luego esta persona pues luego tenga problemas de adicciones, tenga problemas de riesgo a nivel sexual, de conductas de riesgo y situaciones que van complicándose a lo largo de la vida, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer para que realmente nos enteremos de esto? Me explico. ¿Qué cosas se tienen que dar para que ellos se atrevan a contarnos? Porque sí, muchas veces no nos enteramos y no nos cuentan. Bueno, vamos a ver formas de enterarnos, ¿vale? Tenemos 3 formas diferentes de enterarnos. Una es que nos lo cuenten. Una segunda, que es que veamos que algo está pasando, ¿no? Empecemos a detectar y tal, y luego mm, que hay una tercera, que en este momento se me ha ido, pero bueno, la idea es que esto salga a la luz, ¿vale? Entonces, ingredientes importantes que se tienen que dar en nuestras familias. Que nuestros hijos tengan un entorno donde se sientan seguros, se sientan protegidos. Y me estoy hablando de nuestras casas, pero también es importante en nuestros centros escolares, ¿vale? Que sientan que pueden hablar con nosotros de cualquier tema y que pueden pedir ayuda en un momento determinado. O sea, es decir, que sientan que nuestro hogar o nuestro colegio, nuestro centro educativo, sea un lugar donde pueden volver cuando todo está mal, cuando no estoy bien, cuando no sé dónde ir ni sé qué hacer, ¿vale? Entonces, súper importante es que escuchemos y observemos a nuestros hijos. Si no observamos y escuchamos, no nos vamos a enterar, porque a veces nos lo dicen de manera explícita, lo dicen de manera implícita, lo dicen de otra manera. Entonces, no se atreven a contarlo, pero te están diciendo cosas, entonces tienes que aprender a escucharlos, aprender lo que te están diciendo, ¿vale? Bien, entonces, tú no te está diciendo nada, pero tú, ¿qué cosas tienes que sentir, notar, ¿vale? ¿Qué comportamientos tenemos que ver? Vamos a ver, primero, ese tipo de indicadores que me pueden mostrar si tengo hay algún tipo de violencia sexual, ¿vale? Nos solemos dividirlo entre físicos y conductuales. Físicos pueden ser específicos o inespecíficos y conductuales específicos o inespecíficos. Físicos específicos es que yo ya he visto en las zonas genitales, es un ejemplo que estoy dando, en las zonas genitales yo he visto que hay una irritación, que hay una molestia, que incluso hay daños, o hay sangre, o hay molestias, vale, ya está. O inespecíficos es que veo otro tipo de características de pues un moratón, algo físico que está denotando que algo le pasa a la persona, ¿no? Conductuales, ¿vale? Es que hay determinadas cosas específicas en conducta. Por ejemplo, podría ser el tema
de que tenga conductas sexuales que no son normales en un niño, por ejemplo, de 4 años. Pues, por ejemplo, que intente introducir un juguete o algo dentro del ano de otro niño o dentro de la vagina, ¿no? O intente hacer el coito con otro niño, ¿no? Y en específico sería pues, situaciones como que de repente llore mucho, tenga mucho miedo más de lo habitual, o no quiera ver a una persona en concreto. Bueno, como son muchos en general y no me puedo entretener y no puedo dedicar tanto tiempo a esto, he hecho una pequeña recopilación aquí para que podáis un poco tener algunas ideas que están dentro, ¿vale? Me da igual el nombre que se le pongan, es dar ideas. Por ejemplo, una pérdida inusual de apetito, tiene de repente alguna ropa interior está rota, manchada, más sucia de lo habitual, de repente algo que ella hacía normalmente lo tenía comportamiento correcto y de repente, pues, por ejemplo, vuelve de nuevo a orinarse o a perder el control de los esfínteres o, por ejemplo, vuelve a meterse el dedito en la boca que antes no lo hacía, ya había dejado de hacerlo o, por ejemplo, un gran rechazo a una persona o un gran rechazo a ir a la escuela o a un determinado lugar, ¿vale? Cuando antes no había problema, ¿eh? Una infección, una infección genital, unas pesadillas. Es normal que a ciertas edades los niños tengan pesadillas, ¿vale? Por lo tanto, solo pesadillas no sería solo esa causa, ¿no? Hay que tener más situaciones que te pueden dar ideas, ¿no? Pero sí que es verdad que si tiene pesadillas, pues te puede contar el sueño, que te cuente lo que le ha pasado y entonces te da también a ti ideas de qué tipo de sueños tiene, ¿vale? Para tú también poder acompañar esa situación. No consiste en negarle esas pesadillas o hacer que como que no las tienen o que no son importantes, sino acompañarle a que vaya integrando eso o vaya entendiendo lo que le pasa, por qué las ve pesadillas, asimilar qué es lo que le da miedo de ahí, qué le produce ese miedo, por qué tiene ese miedo, que a ti te da información, pero además te sirve para acompañar lo que le está pasando, realmente está mostrando un miedo y te puede ayudar a acompañar ese miedo y a ver qué información te está dando ese miedo a ti, ¿vale? Autolesiones, incluso intentos de suicidio. Yo tuve un caso de una chica que no se atrevió a contar nada hasta después de 3 intentos de suicidio, ¿vale? Entonces, es importante que atendamos qué está pasando, ¿no? ¿Qué ocurre? Y dijimos, una depresión, ¿vale? Vamos a ver de dónde viene, vamos a ver qué pasa, vamos. Entonces, y luego también hablamos de las expresiones de actividades sexuales que no son usuales en esa edad y que a veces nos muestran con dibujos, con fantasías, con juegos con otros niños. A ver, no quiero asustar aquí. O sea, lo que, por ejemplo, si son niños de la misma edad, por ejemplo, niños de 4, 5, 6 años que tienen más o menos la misma edad y están jugando y el uno y otro se tocan los genitales, esto es usual que ocurra porque es una edad en la que están descubriendo que las diferencias que hay entre chicos y chicas y quieren saberse, quieren conocerse y quieren explorar, ¿vale? Eso es diferente, son de la misma edad y eso es usual. Eso no quiere decir nada. No vería normal pues una felación, no vería normal la introducción de un juguete dentro del ano, entonces hay que averiguar qué ha pasado ahí, porque puede no ser un abuso sexual, puede ser que pues han visto porno mientras otra persona adulta estaba viendo, han visto a otras personas adultas tener relaciones sexuales, y entonces ellos sencillamente imitan. A veces ha ocurrido situaciones en las que ellos han visto que el papá o la mamá están a gusto, les da la sensación de que tienen placer y lo imitan. Y al revés, también pueden pensar que está haciendo daño a la mamá o al papá porque parece que está haciendo unos ruidos y que le supone, o sea que, pero si esto se habla, pues puede dar lugar a quitar las dudas y a solucionar la situación que se haya podido dar, ¿no? Con los pequeños. Si os ocurre alguna vez, mantener la calma y hablar con los niños de a qué estaban jugando, cómo están jugando a eso, el juego, mostrando actividad, y si te sientes muy incómoda, pues cambia de actividad, vamos a jugar a otra cosa, ¿no?
¿vale? Para que tú ya luego puedas tú ver cómo has llevado eso, porque muchas veces es nuestra forma de mirar como adulto lo que estamos viendo, los tabús que nosotros tenemos ante esto y no respondemos correctamente, ¿vale? Pero bueno, esto no corresponde a esta charla, lo veremos en otras charlas, ¿vale? Pero también cómo actuar ante los juegos sexuales de los niños sin ser evidentemente abusos sexuales, sino solamente juegos. A ver si puedo pasar, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿cómo puedo confirmar si esto que yo estoy viendo, porque claro, veo una charla, he escuchado esta charla y de repente me vienen todas las dudas. Y anda, pues esto pasa, ay, pues esto pasa y me ha pasado o conozco a alguien que le ha pasado. Bueno, ¿cómo, por ejemplo, sospecho alguna cosa rara entre alguno de mis alumnos, que de repente esto ha cambiado y yo veo que no entiendo lo que pasa, no sé si atreverme a hablar con los padres, no. Bueno, pues entonces... yo recomiendo esta página que tenéis aquí, ¿vale? Si pulsáis aquí, ¿vale? La podéis fotografiar o la podéis, bueno, como esto os va a llegar la grabación, pues luego la podréis coger de ahí. Bueno, pues en esta página, cuando pulsas aquí, de manera, solo te piden la edad del niño, el lugar, de dónde es, ¿vale? Tú quién eres, o sea, no te piden tu nombre, sino si eres familiar, eres profesor, eres psicólogo. Está pensado para profesionales, pero familiares también lo pueden hacer. Y entonces tú entras ahí y hay un formulario de preguntas donde te dicen si se te da, entonces tú vas marcando las situaciones que se te dan. Y cuando acabas lo envías y te da un mensaje de no hay probabilidad de que esto no corresponda a un abuso sexual o sí hay probabilidad de que corresponda a un abuso sexual. Y entonces tú ya tienes algún sitio donde poder preguntar de manera anónima tus dudas y saber si esto va o no va adelante con el tema de pensar que lo que tú crees es o no realmente un abuso sexual, ¿vale? Es importante que tengamos estos recursos y que sepamos utilizarlos para evitar que no hagamos nada, ¿vale? El objetivo de esto es ayudar a que sí hagamos cosas, a que si lo detectemos, ayudemos a esos pequeños y adolescentes. Entonces, ¿cómo actúo? Bueno, imaginaros que alguien te viene y te cuenta o estás viendo cosas y ¿qué haces? ¿Cómo actuar? Primero de todo, si lo has visto, lo tienes claro que es el niño, pero si te viene, a veces cómo vienen. Por ejemplo, en un examen, a los que somos profesores, en un examen, de repente una pregunta aparece, quiero que pare, quiero que esto no continúe más. Quiero que termine. No hice nada más, pero ahí hay algo. Entonces, tú has visto eso en el examen y tienes que en privado a esta persona decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me quiere contar? O de repente alguien en clase viene a buscarte y busca un momento en que estás sola y te dice, quiero hablar contigo, pero aquí no, en un sitio privado, en un sitio que nadie nos vea, en un sitio que nadie se pueda enterar. Tienes que buscar un espacio así, porque esto no puede decirse públicamente, ¿vale? O alguien te viene, quiero contarte lo que he visto a un amigo, que un amigo me ha contado o que un amigo me ha dicho y me ha dicho que no lo cuente, pero yo tengo que decírselo a alguien, ¿no? Entonces busca un sitio privado para que te lo pueda contar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Creer a esa pequeña personita que se ha acercado a ti a contarte algo y empatizar con él. Siento lo que te ha pasado y te doy las gracias porque me lo has contado, ¿vale? Y intentar generar un ambiente de seguridad, un ambiente en el que esa persona sienta que ha hecho lo correcto y que vas a estar ahí, ¿vale? Que esa personita no es responsable de nada, tú no eres responsable de nada, no tienes la culpa. La persona responsable es la persona adulta o la persona que es más mayor de edad. No tienes nada de que avergonzarte, no tienes nada de que arrepentirte. Has hecho lo correcto viniendo a contármelo. Has sido muy valiente.
le estás dando salidas. Tienes que darle situación de salida, de que esto puede acabar en cosas, o sea, tiene que haber un modelo positivo ante esto. Tiene que sentirse acogido y tiene que sentirse que esto va a terminar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que mantener la calma no es decir, ahora se anula todo y de repente es la víctima del mundo mundial y lo más grave que ha podido pasar en su vida. No, no es cuestión de victimizar. Lo que tenemos que hacer es seguir con las rutinas, evidentemente que no, a ser posible, que no vuelva a estar con esa persona. Bueno, que no vuelva a estar, ser posible, no, que no vuelva a estar con esta persona que está diciendo que está siendo abusada y seguir más o menos con sus rutinas, de tal forma que se sienta atendido, se sienta acogido o acogida, saber que estás ahí, pero sin sobredimensionar lo que está ocurriendo. Tener claro que no tiene heridas, que está bien, a ser posible pues que algún especialista en esto le haga algún tipo de revisión, de saber lo que le está pasando y decir que esas heridas, tanto físicas como psicológicas, ¿vale? Desaparecerán con el tiempo. Y entonces hay que buscar un profesional que sepa de esto, que pueda acompañar esa situación, ¿vale? Bien, ¿qué más? Pues evidentemente que no proteger de esa persona a la víctima, ¿no? Pedir ayuda y comunicarlo. Ahora veremos cómo lo comunicaremos después, ¿vale? O sea, nosotros tenemos que decirle a ese pequeñín, a esa pequeñina, a ese adolescente, que tenemos que contar lo que nos ha contado, porque él no lo cuenta como un secreto, ella no lo cuenta como un secreto, porque ese secreto le han dicho que no lo cuente. Entonces, si te lo ha contado a ti, tú tienes que, con él o con ella presente, decir que tenemos que contarlo. O sea, tienes que decir que hemos de contar esto, que tú lo vas a comunicar a alguien para que nos ayude, para que le ayude a que esto no vuelva a ocurrir, para que impedir que esa agresión pueda acceder, ese agresor pueda acceder a ese niño o a esa niña. Que te sientes orgulloso, orgullosa de que haya contado contigo y y que, que lo ha hecho muy bien, que ha hecho muy bien y que eso es correcto que está diciendo. Acoger los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Porque igual quiere que tú lo abraces, pero igual no quiere que le abraces. Ella tiene que sentir que tú le vas a ayudar, que va a estar mejor, ¿vale? Después de contar esto, porque hay que escuchar lo que te está diciendo, ¿vale? Y reconocer sus sentimientos. A veces querrá que lo abraces y a veces que no. A veces querrá que te alejes, a veces querrá llorar, a veces no querrá llorar. Disculpar porque me he distraído, porque tengo una alarma que supongo que habréis oído. Bueno, parece que ya ha terminado, una alarma de fuera, ¿vale? Disculpar, se me ha ido la mente con ellos, ¿vale? Con el ruido, ¿vale? Y luego expresarle que le quieres, tal y como es, y que le seguirás creyendo, pase lo que pase, ¿vale? Porque es importante para ti, es único y única y que es único para ti, que no es reemplazable, ¿vale? Entonces, podrás, dependerá del niño si quiere que estés más tiempo con él o no, si quiere que lo abraces o no, ¿vale? El tema de ese contacto afectivo va a depender de los deseos de ese pequeño, de esa pequeña. Bueno, entonces, cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, ¿vale? Dudar, ya no negar, dudar de que eso es verdad. Les hace mucho daño, porque entre otras cosas, cuando son conscientes de las consecuencias que todo esto puede tener,
como quedarse sin casa, como tener que contarlo más veces, muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Ellos al final deciden, uno de los pasos es negar lo que ha ocurrido. En este proceso, porque el proceso no es lo cuento y ya está, todo es un proceso. A veces tardan tiempo en contarlo, a veces solo cuentan una cosa, a veces, no, ya te digo, 3 veces intentó el suicidio, 3 veces intentaba decirlo de diferentes maneras, ¿no? Pero no encontraba la forma ni las fortalezas para contarlo hasta después del tercer suicidio, de intento de suicidio. Entonces, estamos hablando que esto es un proceso y que en las fases de ese proceso también está la negación. Luego, el hecho de que tú le generes dudas, de que tú no veas que esto se tiene que parar, que esto es real, pues le puede hacer que lo abandone, que abandone el salir de ahí. ¿Vale? Entonces, eh, cuando preguntamos, ¿estás seguro? Esto te sale. Si no estás preparado, si no te han dicho que esa pregunta no la tienes que hacer, te sale, porque no puedes entender. O sea, ¿cómo puedo entender que un hermano mío, que un hijo mío pueda agredir a otro? O sea, como que, o que esté siendo abusado por alguien que yo conozco, ¿no? Entonces, nos sale eso, ¿estás seguro? ¿Vale? Entonces hay que apoyar, hay que generar ambiente de seguridad, hay que escuchar lo que nos está diciendo, ¿vale? En ningún momento hay que decir, pero esto ¿por qué te lo has inventado? ¿No? ¿Por qué cuentas esto? Cuidado. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Culpar al niño. No tiene culpa de nada. ¿Cómo dejaste que te lo hiciera? Esas preguntas, o sea, el niño no puede evitarlo, ¿vale? Eh, no se puede ir, está bajo coacción, está bajo un secreto, está bajo contra algo que cree que es amor, cree que esa persona le está expresando amor así. Entonces dices, bueno, pues estaba indefenso. O sea, lo único a lo mejor a veces que expresan es, yo no quiero sentirme así. Esto tengo la sensación de que no, me gusta, pero no sé expresarlo, no sé cómo decirlo, no sé. Incluso pueden confundirlo con amor, ¿vale? Y luego reaccionar con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con una sobrealarma que hagamos que esa persona se sienta víctima, se sienta angustiosa y porque más que nosotros, de repente es nosotros la víctima con la angustia que tenemos y lo que está ocurriendo, ¿no? Luego, poner acento de, ¿y ahora qué le va a pasar? Y va a cambiar toda su vida, va a tener secuelas toda su vida. No, no, no. O sea, sencillamente estar con esta persona y acariciarla. Y si te quiere que la acaricies, si quiere que le abraces, respetar si no quiere también, pero estar, permanecer, que se sienta acogido, que se sienta seguro, segura, ¿vale? Y luego evitar la superprotección. Ya no puedes hacer nada, ya no puedes salir, ya no puedes ir con nadie. Tampoco es eso, porque su vida sigue, su vida continúa y hemos de seguir con ella tomando las medidas que toque tomar, pero continuar. Que cuando nos lo cuentan, nos cuentan, ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar cuando nos cuentan? Mira, lo primero de todo es escuchar. Cuando alguien se reúne con nosotros o con nosotras en privado y nos pide hablar de esto, es escuchar lo que nos tiene que contar, sea de abuso sexual o no. Cuando alguien te viene en privado a contarte algo, porque algo es algo que en público no quiere que se sepa. Por lo tanto, no lo puedes desvelar de primeras hasta que no sepas todo el contenido que te está transmitiendo y qué está pasando. ¿Vale? Entonces, escuchar. Preguntar, no hay que preguntar, pero sí hay que recopilar información. O sea, en esa escucha tiene que ser una escucha activa que luego yo voy a intentar escribir lo antes posible para ser lo más fiel posible a lo que me está contando. Os digo una cosa, no se olvida. Cuando te cuentan algo así en privado y las cosas que te cuentan, estás alucinando a veces de lo que te están contando. Es difícil olvidar lo que te están contando, ¿vale?
pero es mucha la tentación de preguntar quién ha sido, dónde ha sido. No, no. Dedícate a escuchar lo que te tenga que decir. Y vamos a intentar que no le tengo que contar muchas veces, porque si no, al final, la víctima cada vez se va a sentir peor si tiene que volver a contar y a otra persona contar y a otra persona contar. Entonces, tú recopilas la información y en la medida de lo posible vamos a intentar que no lo tenga que contar un millón de veces más. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Revictimizar, que se llama. ¿En qué cosas tengo que fijarme cuando me está contando? Mirar, ¿en quién? ¿En qué ha ocurrido? ¿En cómo ha ocurrido? ¿En cuándo ha ocurrido? ¿Desde cuándo? La frecuencia. Y luego, a ser posible, el escenario completo de las situaciones, de cómo han sido, cómo son. ¿Vale? ¿Cómo sé esto? ¿Puedo saberlo sin preguntar? Pues posiblemente no, y va a depender de la edad. Vale. En los 3 años, ahí tenemos un cuadrito que se ve muy claro, ¿vale? Van a saber responderte a esto, pero no hace falta que respondan a nada, te lo contarán y cuando te lo cuenten, pues tienes que estar pendiente de eso. No busques más, no busques más, ¿vale? 4 años, algo más del cómo, después el cuándo también te lo pueden contar aquí, ¿vale? A partir de los 11 años ya te describen minuciosamente lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero si ha venido a revelarte lo que ha ocurrido, tú escuchas solamente y anota. Realmente deberíamos tener los profesionales de la docencia, los profesionales de la medicina, los psicólogos, yo creo que, o sea, posiblemente lo tengan todos. Bueno, yo los de docencia tengo claro que algunos no, bastantes no lo tenemos. ¿Vale? Un documento que si esto ocurre, tengamos claro qué cosas tenemos que rellenar para que no se nos olviden y cómo tenemos que hacerlo. Porque no es lo mismo poner nuestro juicio ahí. Ahí tenemos que narrar los hechos que han ocurrido y cómo los ha contado, ¿vale? Para evitar nuestro juicio. Sí que podemos dar nuestra percepción. Pues yo percibí angustia cuando lo estaba diciendo o mientras lo estaba relatando, que relataba exactamente lo que había. Tú cuentas lo que te ha contado, te ha dicho, dijo pam, 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 estas palabras, que le hizo esto, esto, esto y esto, que estaban en tal sitio, ¿vale? Vale. Y luego, mientras me lo contaba, estaba llorando. Mientras me contaba, me cogió de la mano. O mientras lo contaba, las lágrimas, o sea, se angustiaba, le producía angustia contarlo. ¿Vale? Lo que tú has percibido también, cómo estaba emocionalmente esa persona. ¿Vale? Y luego, no nos toca a nosotros, ¿vale? Responder a preguntas ni responder a cuestionarios. Sencillamente es esto que te estoy diciendo es después rellenar para que no sea más fácil, porque haya un protocolo, ¿vale? Haya un protocolo preparado en las escuelas, es mi opinión personal, ¿vale? Para que el profesorado le sea más fácil hacer todo esto, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Y ahora, entonces, bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo comunicar esto? ¿Vale? Ya hemos dicho que yo he detectado algo, sospecho, pero no tengo claro. Si me ha contado lo que hay, ya me ha contado, pero si no he visto cosas que hablábamos antes, de las cosas que he visto que tengo sospechas, ¿vale? Y he descubierto que sí, ¿dónde puedo comunicarlo? ¿Dónde puedo informarme? ¿Qué tengo que hacer? Mira, en la Comunidad Valenciana, aquí donde vivo yo, este teléfono te responden de manera totalmente confidencial, anónima, y te atenderá un psicólogo y un orientador que te llamará, o sea, que hablará contigo, incluso te pueden hacer asesoramiento jurídico de qué hacer, de cómo hacer. Seas tú la persona agredida, seas tú el agresor, seas tú la persona que ha visto, seas tú a la persona que le han contado. ¿Vale? Esto es un lugar donde acudir para hablar, para contar, para preguntar, para saber qué hacer. Tener una herramienta. En el caso de que no seas de la Comunidad Valenciana, yo creo que no vas a tener problema de que te atiendan. Sé que no todas las comunidades tienen todo este servicio. Sé que la Comunidad Valenciana, este número da todo este servicio.
Las otras comunidades, sé que el País Vasco tiene otro número, pero no lo sé, y Cataluña también, pero aquí seguro que te van a referenciar a un sitio donde tú puedas tener más contacto, tener más ayuda, tener más ser atendida, ¿vale? No creo que te nieguen la conversación. Bueno, por lo menos a mí me atendieron súper bien. Yo dije que iba a dar una charla sobre esto y que quería dar información aquí en la Comunidad Valenciana de dónde acudir. Y me respondieron súper bien, me dijeron toda esa información, me dijeron todo lo que podía decir y que ellos atenderían muy gustosamente la llamada. Bien, otro lugar donde podemos atender, la policía tiene una unidad de atención a la familia y a la mujer. Esta es su página web, donde ahí tenéis lugares para contactar con ellos que os puedan atender también. Además, también podéis contactar con la Guardia Civil, que también tiene un lugar específico para el tema de abusos sexuales y abusos a menores, violencia en general, pero hay abuso sexual a menores, donde os podéis informar, preguntar y podéis ser atendidos y atendidas, ¿vale? Donde tú comunicas y a partir de ahí habrá una denuncia, habrá lo que tenga que haber, pero hay una comunicación a alguien que te pueda acompañar y te pueda ayudar a que esa persona, ese pequeñín, ese adulto, bueno, puede ser adulto también, adulta, esté protegida, ¿vale? Bien, esto sería hasta aquí. Hemos visto toda la primera parte de recibir información, de cómo detectar, de quitar falsos mitos, de qué hacer, de qué saber qué hacer, ¿vale? En el caso de que podamos detectar o ver. Luego, nosotros, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? O sea, yo no quiero solo, bueno, por supuesto, ayudar a las personas que se encuentran en esta situación, pero además es que quiero que esto deje de ocurrir, quiero que estos porcentajes bajen. ¿Qué podemos hacer nosotros para que estos porcentajes bajen? Pues mira, ¿qué podemos hacer en nuestras casas y en nuestras escuelas? Vale, primero, en nuestras casas, ¿vale? Crear un clima de confianza y de seguridad. Nuestras casas, nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros peques, tienen que sentirse seguros. Tienen que sentir que su casa es un lugar donde volver, un lugar donde pueden hablar de lo que sea, porque van a ser acogidos. Luego nuestros hijos se tienen que sentir acogidos, se tienen que sentir queridos. Y esto es así. Es súper importante que esto ocurra. Para eso, ¿qué podemos hacer? Dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos. Que esté sentado a su lado viendo la tele puede no ser un tiempo de calidad. O que esté sentado jugando mientras él juega a la Nintendo o esté usando el móvil o la tablet. No son tiempos compartidos con mi hijo o con mi hija de calidad. Tiempos compartidos con mi hijo o mi hija de calidad es estar jugando juntos, estar compartiendo juntos la película si es la misma y hablando sobre esa película y qué estamos sintiendo, qué está pasando, tener conversaciones mientras comemos, irnos juntos a hacer actividades, puede ser de deporte, puede ser al aire libre, pueden ser excursiones, pueden ser viajes, momentos en los que estemos en familia, en los que hablemos, en los que compartamos temas, cualquier tema, no solamente temas de abusos sexuales, temas de sexualidad, temas de la vida, ¿vale? Luego, ser accesibles, o sea, que nuestros hijos sientan que con nosotros se pueden hablar, podemos hablar de cualquier cosa, aunque no sean nada cosas bonitas o sean algo que no han hecho bien, ¿vale? Luego, ser coherentes con nuestras conductas. A ver, me explico aquí. Mirad, por ejemplo, llega una tía o un tío y el niño o la niña no le quiere dar un beso. Que no, que no, que no, que no. Y nosotros lo obligamos a que lo dé, ¿vale? Entonces, cuando esa otra persona le pide, le obliga a que le dé un beso, es un poco incoherente, ¿no? No queremos que a ese que le maltrata no se deje besar por ese que le maltrata o acariciar, pero sin embargo, el niño, tú le has dicho que aunque no le guste que le dé a esa persona un beso, tiene que dejarle. Entonces, son conductas contradictorias, ¿no?
Entonces, respetar eso o, por ejemplo, situaciones como dar un beso en la boca a los niños y decir, uy, pues no pasa nada. Bueno, no pasa nada, deben de distinguir con quién se dan besos en la boca y con quién no. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros no recomendamos por evitar eso, porque alguien que no es mi pareja, pues no tiene sentido que me dé un beso en la boca, ¿no? O tener conductas que no tienen que ver con estar con los niños, sino, ¿vale? Con temas de agresiones y claro, el niño se encuentra en un ambiente que no entiende, ¿vale? O los niños imitan lo que ven, imitan si nosotros nos llevamos bien, nos hablamos correctamente, nos relacionamos bien entre nosotros, las parejas, con los amigos, con ellos, ¿vale? Todo eso también influye a cómo ellos van a vivir sus relaciones posteriormente, ¿vale? Interpretar lo que nos están diciendo nuestros hijos. A veces el llanto de un hijo no puede significar que tengo hambre, pero también puede significar que tengo miedo. También puede significar quiero que estés a mi lado. También puede significar, entonces hay que ese lenguaje no verbal que tienen tan bien explícitos los niños y que nos los muestran y que a veces no los utilizan también como chantaje emocional. Y es porque han aprendido a hacer ese chantaje emocional, de alguna manera se lo hemos enseñado a nosotros o otras personas y lo han aprendido y luego lo utilizan con nosotros. Entonces, todo eso hay que averiguar qué nos está diciendo, qué nos están pidiendo con esos gestos o esas actitudes que tienen en determinados momentos que no comprendemos. Preguntémosles, hablemoslo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y miremos más allá de lo visible, en lo invisible, en las emociones, en los sentimientos, en lo que no se expresa con la boca, hablando. Se están diciendo muchas cosas que podemos ver, que como familia, como padres, como madres, como tutores, vemos y detectamos si estamos atentos y escuchamos y pasamos tiempo con nuestros pequeños. Y luego percibir sus peticiones, ¿vale? A veces sin decirlas en voz alta, ¿no? Que se siente a tu lado, que te diga, mami, quiero estar contigo, o no, pero notas que quiere una caricia, percibes que por la noche quiere siempre estar contigo y bueno, vamos a ver con el cuento, que le damos el cuento, hay unos límites, ¿dónde están los límites? Eso no significa que no exista la norma, ¿eh? La norma tiene que estar, las normas tienen que estar porque ellos también tienen que tener una norma, pero a la vez hemos de saber ir más allá de la norma, saber qué está expresando con ese llanto, qué está expresando con esa sonrisa, qué está expresando con esa forma tan peculiar que tiene de hablarte o de decirte las cosas. Y no tienen todas las formas iguales todos los hijos. Son completamente diferentes. Somos personas únicas y no nos lo dicen de la misma manera. A mí, mi hijo no me lo dice de la misma manera que lo dice mi hija. Las mismas cosas. Entonces, hay que saber con esa intuición, con esa sabiduría de lo invisible que hay detrás de esa llamada, que hay detrás de esa forma de contarte. Y eso puede ser a los 20 años, a los 25, a los 2 años, a un año. ¿Vale? Luego, eso está ahí y es importante que esté, porque estamos dando herramientas para que cuando se dé la situación que sea en la que se puedan romper, en la que puedan sentir flaquezas, en la que se puedan sentir enfermos, tengan un lugar donde volver y venir a preguntarte que tú estás ahí. Saben que nosotros estamos ahí. Vale, en temas de la escuela, pues es importante que todo ser humano se sienta aceptado en la escuela. Todos, todas somos diferentes, todos somos diferentes.
Somos únicos, somos únicas. ¿Por qué? Nos lo dice la ciencia, nos lo dice nuestro ADN. No me cansaré de decirlo. Nos emperramos en que sea todo el mundo igual y es que no lo somos, somos diferentes. Y todos, absolutamente todos, en la vida, en algún momento, nos hemos sentido diferentes, sobre todo en la adolescencia. Con lo cual, es importante sentirnos que tal y como somos, somos aceptados. En nuestra casa, por supuesto, pero también en nuestra escuela, porque pasan muchas horas estos peques y adolescentes con nosotros. Luego, que tengan espacios y lugares donde poder hablar de estos temas, que parece que el tema de la sexualidad, estos temas no se pueden hablar y es súper importante porque ¿sabéis dónde se van detectando todos estos temas? En los momentos en los que se habla de esto, porque de repente haces una charla y hablas de estos temas en una clase de secundaria y de repente una chica se le cambia la cara, te pide hablar en privado y dices, ¿qué ha pasado aquí? Se ha dado cuenta que había sido abusada, no se había dado cuenta de que lo suyo era un abuso sexual, porque era un niño de 17 años, de 18, del que estaba enamorado, y ya tenía 12, 13, 14, del que está enamorado y que es el amor de su vida y que eso que le hacía hacer no era consciente de que era un abuso. Ella creía que formaba parte del amor que se tenía, que por amarle tenía que consentir en eso que a ella le gustaba hacer. Pues eso es, ¿vale? Tener un lugar donde hablar de esto y, por supuesto, no me cansaré de reivindicar que esto forme parte del contenido educativo, que puede hablarse en una clase de lengua con un comentario de esto, puede hablarse en una clase de matemáticas trabajando estadísticas de los abusos sexuales, puede trabajarse en una clase, en una tutoría, hablando de casos, ¿vale? Pero en diferentes lugares, de diferentes formas, podemos hablar de todo esto, ¿vale? Luego, proporcionales habilidades. ¿Qué habilidades? Mirad, la primera que pongo, asertividad. Es súper importante que hablemos de asertividad, de lo que es asertividad, de la educación de las emociones, lo que es saber responder de manera agresiva, de manera pasiva y de manera asertiva. Mira, haciendo un curso con todo esto, las propias madres me solicitaron crear actividades sobre esto. Y os pido permiso, pero y espero que los que estéis aquí pues me contestéis si sí o si no, de alguna manera, para hablaros de un curso, de un juego, ¿vale? Un juego de sexualidad, realmente no es de sexualidad, yo lo utilizo para trabajar una forma de trabajar la sexualidad, pero es sencillamente trabajar la asertividad y las emociones con los niños y en familia, y se puede utilizar en las escuelas, ¿vale? Es vivir encajando las emociones, ¿vale? Está disponible en mi página web. Me da igual que cojáis ese juego, que cojáis otro, pero por favor, que vuestros hijos, vuestros alumnos, alumnas, no se queden sin aprender lo que es la asertividad y no trabajéis con ellos y con ellas la educación emocional. Desde la infancia, toda la vida, no hace falta. Si no he empezado a los 5, pues empiezo a los 6. Si no he empezado a los 6, pues empiezo a los 12, me da igual. Pero que esto esté presente en vuestra vida y con vuestros hijos, porque si no, es difícil de expresar. Y además, en la resolución de conflictos, el tema de trabajar la educación afectivo-sexual, importante. Mira, cuando hablamos, ya hablando, estamos transmitiendo cosas sobre relaciones, sobre sexualidad, sobre formas de pensar. Esto ya es una forma de educar la sexualidad, las relaciones de las parejas, cómo somos, solo con que nos vean. Si no hablamos de estos temas con ellos, van a recibir información de otros lugares. Igual no es la persona adecuada a la que se lo dice o el espacio adecuado, como por ejemplo la pornografía. ¿De acuerdo? Y el control de la agresividad. Fijaros, es importante que se trabaje a nivel individual y a nivel grupal. Por eso son importantes estos juegos y estas actividades que podemos generar en las escuelas o jugando en familia. Y luego, por último, también pautas de
autodefensa que podemos facilitarles. Mirad, desde bien pequeños, y lo he hecho ya con niños de 3 años, ¿vale? Y funciona, ¿vale? Hablar de buenos y malos secretos. No me gusta, la palabra ahora ya he cambiado. Buenos y malos no le vamos a llamar. Secretos que se pueden guardar y cosas que no se pueden guardar. Los deben de distinguir. Deben distinguir un secreto en el que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños al papá y como vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, pues tenemos que no decirle nada, ¿vale? Muy bien. O le vamos a comprar un regalo y esto es un secreto, a un secreto en el que te están haciendo daño o es algo que sientes que no. Por eso digo aprender a decir que no. O sea, tienen que saber ellos reconocer en su cuerpo cuando sienten que sí, cuando es una cosa que les genera bien, que están contentos, que es bueno para ellos. Y cuando sienten que no, cuando les genera angustia, les genera mal, no quieren jugar a eso. No quieren hacer eso. Es bueno no solamente para evitar abusos sexuales, es para cualquier cosa, para poder expresarse adecuadamente, ¿vale? Pero reconocer que ese es un mal secreto y que no se puede guardar y que hay que contárselo a alguien. Eso tenemos que decirlo en casa, eso tenemos que decirlo en las escuelas, eso tenemos que decirlo en los equipos de fútbol, eso tenemos que decirlo en los deportes, en donde queramos, ¿vale? Pero eso se tiene que saber. ¿Cuándo es una conducta adecuada y no? ¿Vale? O sea, saber que esto, según me hace sentir a mí, es adecuado o no. Si a mí esto no me hace sentir bien, no me hace estar, pues por dentro, ellos tienen que reconocer que algo no va bien, que algo no va bien. Hay que ayudarles a reconocer esa emoción, ese sentimiento, ¿vale? Y entonces enseñarles a decir que sí y a decir que no, ¿vale? Entonces, eso de sentir que sí y sentir que no. Algo tan sencillo como, jolín, ¿te gusta jugar al fútbol? Pues ahí sientes que sí. Pero cuando algo te gusta, o sea, algo no te gusta, pues ahí sientes que no. ¿Por qué sientes que no? ¿Qué te hace sentir cuando sientes que no? Bueno, a veces me da pereza, hay que enseñarles a distinguir, porque luego lo utilizan cuando no tienen ganas de hacer los deberes, es que siento que no. Bueno, eso no es así, hay responsabilidades que también hay que cubrir. Pero emocionalmente, ¿no? Emocionalmente. Digo los deberes como quitar la mesa, como cosas que también hay que ayudar a que compartan tareas en casa, ¿no? Y bueno, pues puede ser que hoy no te apetezca, ¿vale? Pero sabes que es una obligación, hay que pactar, hay que jugar ahí, pero es enseñarles a lo que es esa emoción de sentir que no, que creo que las personas adultas que estáis aquí sabemos lo que estoy hablando, ¿vale? Y luego, ¿cómo pedir ayuda? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Vale? Lo aprenden enseguida. Enseguida dicen el papá, la mamá, el abuelo, la abuela y el profe. ¿Saben? ¿Saben? A mí me gusta cuando voy a los centros escolares dejar mi tarjeta y decir, si alguna vez alguien queréis contar algo a alguien y no tenéis a nadie a quien contar, en el cole se queda esta tarjeta y en el corcho de la clase coloco la tarjeta mía para que tengan mi número de teléfono, mi correo electrónico, puedan contactar conmigo y me cuenten cosas de estas, ¿vale? Os sorprendería lo que a veces te pueden contar. Y luego distinguir lo que es culpa de lo que es vergüenza, ¿vale? Y cómo gestionarlo adecuadamente. Ayudarles a superar la vergüenza, a decir, a que hablen en público, a que se sepan expresar, a que expresen lo que sienten. Es importante que sepan expresarlo lo que sienten de manera asertiva. Y luego proporcionar habilidades de seguridad, pues, por ejemplo, darles las preguntas que tienen que saber, ante un desconocido o antes de irse con alguien, saber qué hacer si un adulto sabe dónde he estado, si la persona con la que me pide que me vaya con él a solas sabe alguien que me voy con ella, si alguien habrá, si me pongo a chillar, sabrá que está. Entonces, al hablar de estos temas, puedes darle las 3 preguntas que son necesarias conocer y luego, sobre todo, el tema de la regla de oro, ¿no? Lo que no quieres que te hagan a ti, ¿vale? No lo hagas tú con otros niños. Son cosas que parecen muy sencillas de hacer, pero que muchas veces no dedicamos tiempo a que esto se dé, a que les demos herramientas a ellos, ¿vale? Me gusta terminar esta charla diciendo bueno, que nuestros hijos tienen que sentirse, bueno, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, pero que sentirse que les quieres así, que les quieres infinito, como está pintado en esa pared, ¿vale?
y que una frase muy chula de Félix López, que es muy experto en este tema de muchos años de la Universidad de Salamanca, y que no basta con que no abuses sexualmente de mí, sino tienes que contestar a mis preguntas, darme educación sexual, aceptar mi sexualidad infantil y enseñarme a amar. Y con esto yo dejo de compartir, y si alguien quiere alguna duda, tiene alguna pregunta, quiere consultar algo, puede hacerlo y comentamos lo que queráis a través del chat o a través, si queréis, bueno, si no queréis poner la cámara, pues no pongáis la cámara, hacéis alguna pregunta y si no, pues vale, vosotros decís. Comunicaros también, la siguiente charla será el 4 de julio, donde hablaremos nos preguntaremos qué tal vivimos nuestra sexualidad. Os la recomiendo porque en ella hablaremos de cosas como tabús, descubrir esos tabús que a veces los tenemos más ocultos de los que nosotros creemos, esas cosas que tenemos en el subconsciente sobre la sexualidad y que no nos damos cuenta hasta que no nos encontramos en una situación como que mi hija me dice que es lesbiana y de repente, ¡guau!, lo veo un mundo y se me cae, o a mi niño de 5 años le gusta llevar el tutú a clase y no sé cómo vivir eso, y entonces son cosas que es porque como vivo yo todo eso en mi interior, ¿no? Pues veremos cosas de qué sabemos o no sabemos, o cómo tratamos a nuestro clítoris, qué sabemos de él y qué no sabemos de él, o nuestra vulva, o nuestro cuerpo, ¿vale? Luego, pues, de todo eso la próxima vez, el 4 de julio a las 7 de la tarde, la charla será ¿cómo vives tu sexualidad? Así que con esto me despido y hasta la siguiente. Un abrazo a todos y a todas. Hasta el 4 de julio.